Buenos días, mi nombre es Mauricio Medina Castiblanco y a continuación la definición estadística descriptiva y sus elementos. ¿Qué es el concepto de estadística? La estadística es una rama de las matemáticas que te permite recopilar, organizar y analizar datos según la necesidad que se tenga, por ejemplo, obtener un resultado, comparar información, tomar mejores decisiones, entre muchas otras cosas. La estadística sirve para conocer comportamientos, aspectos de la industria, tendencias del mercado. Por ejemplo, Google procesa millones de búsquedas a diario y las analiza para mejorar la experiencia de los usuarios. Además, la estadística se utiliza en investigaciones médicas para comprobar las eficacias de los medicamentos, en la economía para saber cuáles son los productos más consumidos, en la educación para conocer cuántas personas se estudian en un país, en fin, en diferentes campos y situaciones en las que sea necesario interpretar grandes cantidades de información. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva nos ofrece el detalle de las herramientas para definir elementos básicos en la toma de decisión, como lo son la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, diferentes diagramas de cajas, histogramas, tablas de contingencia, gráficas de dispersión, entre otros, que nos ayudan a la obtención, organización y presentación de la información numérica. La estadística inferencial es una técnica mediante la cual se obtienen generalizaciones y toma de decisión en base a la información parcial obtenida en base a técnicas descriptivas. Dentro de los temas más comunes que ve la estadística inferencial son la comparación entre dos o más métodos de trabajo, comparar instrumentos o equipos de medición para verificar si trabajan con la misma precisión y exactitud, determinar los factores de un proceso que tienen impacto sobre uno o más características de un producto final, encontrar condiciones de operatividad donde se reduzcan los defectos y se logre un mejor desempeño de un proceso. Brindar soporte para diseñar productos y procesos robustos. Los niveles de ruido pueden generar variabilidades. ¿Qué son conceptualmente y cómo se calculan la media, la moda, la mediana, la varianza, la desviación estándar? Eh, lo vamos a ver. La media. El parámetro media es la media aritmética o promedio de todos los datos. Se calcula sumando todos los datos y dividiendo el resultado entre el número total de datos. Cada dato es un dato de la población. Ejemplo, vamos a ver las alturas de diferentes personas. Tenemos 10 datos de alturas dentro de los cuales al hacer la suma de todos estos datos y dividirlo entre 10, tenemos una media correspondiente a 1 a 172.4 centímetros de altura. La moda. La moda básicamente es el dato que más se repite. En el ejemplo anterior vemos que la moda es 170, es un dato que se repite 2 veces. La mediana. Si nosotros ordenamos los datos de mayor a menor, la mediana es el dato o datos centrales, según si hay un número par o impar de datos. Si el número de datos es impar, el que ocupa la posición central es la mediana. Si, por ejemplo, los datos de nuestro ejemplo ordenados de menor a mayor son los siguientes, los datos centrales son 171 y 172, que son el quinto y el sexto. En este caso se suman y se dividen entre 2, es decir que la mediana de nuestro ejemplo es 171.5. La varianza. La varianza es una medida de dispersión. Esto significa que pretende capturar en qué medida los datos están en torno a la media. Si tenemos datos muy por encima y muy por debajo de la media, estos serán menos representativos y lo veremos reflejados en una elevada varianza. Podemos tomar la gráfica azul como la media y la dispersión de datos tanto arriba como hacia abajo de la media va a ser nuestra varianza. La desviación estándar. La desviación típica o desviación estándar se denota por alfa y por S y es la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar, en inglés standard
deviation es una medida de la dispersión de datos. Cuanto mayor sea la dispersión, mayor es la desviación estándar. Si no hubiera ninguna variación en los datos, es decir, si todos fueran iguales, la desviación estándar sería cero. Tenemos una línea central que es una media y tenemos una desviación estándar que es la zona verde. La zona amarilla y la zona roja entran a ser datos con una mayor desviación estándar que pueden estar fuera de lo normal, hacia arriba o hacia abajo de lo que viene siendo nuestra media. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa cuando se trata de manejar herramientas estadísticas? La investigación cuantitativa es un método estructurado de recopilación y análisis de información que se obtiene a través de diversas fuentes. Este proceso se lleva a cabo con el uso de herramientas estadísticas y matemáticas con el propósito de cuantificar el problema de investigación. De manera general, se trata de pedirle a las personas que den su opinión de manera estructurada para que puedas producir datos y estadísticas concretas que te guíen y de esta manera obtengas resultados estadísticos confiables. Sin embargo, con una encuesta compleja, esto puede ser una tarea especializada para poder extrapolar todos los resultados y examinar a fondo los datos para ver cómo respondieron los diferentes grupos. Es ahí donde se presenta uno de los aspectos más complejos de la investigación cuantitativa. A continuación, la bibliografía consultada y muchas gracias por la atención prestada.